llegaron 2 helicópteros, parecen de la Armada norteamericana o alguna armada que tenga helicóptero grande para transportar tropas y eso, al aeropuerto de Ligüero. No conocemos los detalles sobre esto. Cualquier cosa que podamos decir serán inferencias, ¿verdad? Pero llegaron las 2 naves. No conocemos en qué país están matriculadas o la matrícula de qué país es. ¿Ustedes recuerdan el conductor de guagua que le lanzó a un policía retirado, tengo entendido? Un oficial, sí. Una guagua encima y que le desfiguró el rostro y demás? Bueno, le dictaron medida de coerción consistente en prisión preventiva hoy. No sé por qué eso había durado tanto. Sí, verdad, mucho, demasiado. Sí. Recuerdo, creo, que al principio no le dictaron medida de coerción. Y por eso el Ministerio Público recurrió, creo. Porque fue un escándalo en ese momento que la gente dijo, pero a todas luces este hombre invistió con un vehículo contra otra persona. Y se dio a la fuga. Que se penaliza y entonces no le dictaron medida de coerción. Se penaliza con la pena inmediatamente inferior al asesinato. Delito, bueno, al homicidio, porque no fue premeditado. Y eso yo no sé, pero yo escuché como que la institución a la que él pertenece estaba tratando de ayudar en el proceso, para decirlo en buen dominicano, entorpecer el proceso. Fue lo que yo escuché no oficial del tema. Miren, señores, yo tengo que confesar que no conozco, qué bueno, yo vine, está aquí, que es abogado. No conozco en detalle este tema, pero aquí se les revisan la medida de coerción a los responsables fundamental de una acusación que tienen prisión preventiva, y no se le revisan la medida de coerción a la gente que tiene responsabilidades subsidiarias. Por ejemplo, quienes tienen prisión domiciliaria no se les revisan. ¿Por qué no se la modifican? Porque deberían tener derecho a que se le modifique, si ellos le modifican la medida de coerción a los responsables fundamentales. Mira, Domingo, como tú señalabas, hace un mes con ese caso, el juzgado de atención permanente impuso, todos vimos lo que pasó ahí, no hay margen de interpretación. Y en ese momento, con relación a tu pregunta, impuso el pago de una fianza de 800,000 pesos e impedimento de salida del país, presentación periódica a ese señorito que se dio a la fuga. Al chofer. Al chofer. Correcto. Entonces esa fue la medida que se apeló y ahora se empalma con la información que tú estás dando el día de hoy. Correcto, ahí está. Entonces, vuelvo al tema. ¿Por qué no se revisan las medidas de coerción consistente en prisión domiciliaria a personas que tienen una participación menor en un proceso? Porque por eso le imponen prisión domiciliaria. Claro. En algunos casos también obedecen a otras cosas como enfermedades, o como en el caso de los pulpos, que a las mujeres que estaban ahí involucradas se le puso se le impuso medida de coerción consistente en prisión domiciliaria, pero deberían tener las mismas posibilidades de modificación de su medida de coerción que tienen otros, porque incluso son prisión domiciliaria que no son vigiladas. Y si son prisión domiciliaria que no son vigiladas y la persona no ha intentado fugarse, ha demostrado que no tiene intención de sustraerse al proceso. Por tanto, pueden modificarle la prisión domiciliaria por impedimento de salida o presentación periódica de impedimento de salida del país. Y lo digo porque hay mujeres en estas condiciones y hay otras personas, incluso que yo he asumido el riesgo con toda conciencia de su defensa, como en el caso de Freddy Hidalgo. Y hay otras mujeres, por ejemplo, como la antigua directora jurídica del
de OISOE y otra, una amiga, Altagracia Calzado, que está involucrada en el tema de Jean Alain, ¿verdad? Bueno, yo pienso que no se administra justicia con equidad cuando el principal responsable tiene posibilidades de modificar su medida de coerción y los que tuvieron participación menores, o se le acusa, ¿verdad? No, porque yo no puedo decir si la tuvieron o no la tuvieron, o se le acusa de una participación menor, no tienen posibilidad de que se le modifique su medida de coerción. Y la verdad, sería no solamente, Domingo, tú estás planteando un punto que luce muy interesante, pero antes que ese punto tuyo hay otros puntos inclusive, y es cuando hablamos de la famosa medida de coerción, que lamentablemente en un país subdesarrollado como el nuestro, a quien se le señala o se le manda de coerción a Najayo o a San Pedro o a cualquier cárcel, para todos los dominicanos es culpable. Porque aquí tenemos un tema muy mediático con el tema de la judicialización, con el tema de la comunicación y con todo esto. Yo creo que más bien, pese a que tu punto es tan interesante, porque tienes razón de cuando una gente tiene mucha fortaleza, cómo puede desvincularse, pero es que también podría ser todo lo contrario, Domingo. Es que tenemos un exceso de medidas de cohesión con un populismo judicial que simplemente busca llenar titulares muchas veces, y tenemos una sobrepoblación carcelaria que es una carga para el Estado que no hay forma de soportarlo. Oye, por ahí exactamente yo iba, y aunque parezca un cliché, señores, esos son a los seres superiores, los ningunos ni cuñados, que son cerca de 16.000 de los 27.000 o 28.000 que están pudriéndose en las cárceles, a los que no es que le van a variar medidas de coerción, es que nunca se les ha conocido medida de coerción. Oye, refleja una justicia, pero tan hipócrita, y una sociedad tan hipócrita. Doble moral. Sí, óyeme, tan doble moral, porque eso es de verdad la peor crítica que se le puede hacer a todo el sistema de justicia. Hay gente pudriéndose en las cárceles, gente que hace tiempo debieron salir, no lo han hecho porque no tienen a lo mejor 2 o 3 mil pesos para pagar una fianza. ¿Entiendes? Entonces hay que decir eso también. El menor de los favores que podríamos hacerle a la sociedad sería ver esto desde el prisma estrictamente político. Sí, es correcto. A raíz de la intronización de este Ministerio Público han habido numerosos expedientes con decenas o quizás centenas de personas que tienen medidas de coerción vinculados al partido de gobierno anterior. Pero que el problema es que antes del 2020, antes de agosto de 2020, esas 16.000 personas que dice Ivonne ya estaban presas. Esto es un problema estructural del Ministerio Público. ¿Y eso justifica? No, espera, no, es que no quiero... pero yo tampoco, pero lo que te quiero decir es que tú me estás hablando del suspiro. Está bien, el suspiro está muy bien. Vamos a hablar del bizcocho. Es que el problema es que el 16 de agosto de 2020, yo no quiero verlo políticamente. Yo te invito a que veamos lo siguiente, que el problema es peor. El problema es que el Ministerio Público tiene una estructura mental dedicada de manera sistemática, independientemente a meter gente presa, trocha y moche, 18 meses de medida de coerción. Y la prueba de eso es que antes del primer expediente que hizo este Ministerio Público independiente, tú tienes 16.000 gente presa. Y yo estaba en estos días hablando con una persona que es el esposo de una hija de un amigo mío, en la cárcel de Montecristi. Y bueno, es exactamente el caso que tú dijiste. El tipo tenía 1 año y 2 meses y no le habían conocido la medida. Así es. ¿Y tú sabes lo que hicieron? Adivina, lo soltaron. ¿Y quién le devuelve el año y 2 meses a esa persona? Y ni siquiera lo procesaron. Nadie se lo que te quiero decir, pero lo pueden demandar. Lo que quiero decir finalmente es que el problema es mucho peor. Es peor. Es mucho peor y mucho terroríficamente peor que pensar que esto es un tema de político. Es que el neocórtex del Ministerio Público en la escuela, desde que está cogiendo clases hasta que lo ejercen, ellos entienden que mientras se averigua el caso, métele 1 año y medio de medida de coerción. Y esto es una victoria para el Ministerio Público, para el país. No, eso no es una victoria, señores. Negar derecho o enviar a una persona a la cárcel simplemente para satisfacer el ego político, el ego judicial de una persona o de un grupo o de un estamento, yo no creo que sea el mejor approach para desarrollar un país. Pero yo creo, como dice Jovine, que es más que el ego de personas. El problema es mucho peor. Es una doctrina. Es una doctrina, una ideología del Ministerio Público. Es una distorsión. Porque si tú tienes una batería de 7 medidas de coerción, como señalaba Domingo, siendo la primera presentación periódica, fianza domiciliaria, ¿por qué de 7
tú te vas desde 7, tú te vas a la 7ª. ¿O acaso cuando tú te montas un carro mecánico, tú metes aquí un fuetazo? Tú tienes que meter primero. ¿Sabes por qué toma el radical? Por lo que decía en principio. Porque vivimos en un país mediatizado y automáticamente te dictaron una medida de cohesión. Usted es culpable para la gente, usted es culpable para los medios, y usted es culpable en todos los escenarios. ¿Y quién triunfó? El Ministerio Público. No, usted no triunfó. Usted es lo que sigue debilitando el sistema, porque esa carga económica que tiene el Estado Dominicano con todos esos presos, nadie lo aguanta. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.